Ahora que conocemos las soluciones básicas al problema que nos ocupa de cambiar los números negativos por positivos en un array, recuerde que hemos utilizado la clase generador aleatorio de enteros y la hemos repetido en ambas soluciones. La primera recorría el vector completamente utilizando un ciclo for, y la segunda solución utilizaba un puntero centinela y utilizaba un ciclo while para recorrer el array. Bien, en esta primera etapa de modularización vamos a modularizar la clase generador aleatorio de enteros. Lo que vamos a hacer es separar la declaración o las declaraciones en un fichero de cabecera con extensión .h por un lado, y las definiciones, o sea, la implementación de los métodos, en un fichero cpp. Generaremos el objeto asociado al fichero cpp y enlazaremos con los correspondientes, por separado por supuesto, ficheros que contienen la función main para conseguir los nuevos ejecutables. Así vamos a entrar con detalle y veremos cuál será la estructura general de nuestra aplicación. Bien, CambiaNext CPP solamente, bueno, contendrá la función main y contendrá también la función que muestra el contenido del vector. Ya no contendrá la clase generador aleatorio de enteros. Por lo tanto, este módulo lo compilaremos para generar un objeto. Incluiremos, por supuesto, el .h asociado a la clase generador aleatorio de enteros para poder compilar correctamente el módulo que contiene la función main. Y generaremos, por otro lado, el objeto asociado a la clase generador aleatorio de enteros para posteriormente enlazar los objetos y generar el ejecutable. Así, el primer paso que tendremos que hacer será aislar la clase y generar un fichero cpp y un fichero .h con la definición y con la declaración de la clase, respectivamente. Así que, por ejemplo, podríamos coger la versión, cualquiera de las versiones de cualquiera de los dos ficheros que acabamos de escribir y trabajar con ellas. Nos quedaríamos con el código de la clase y con ese código de la clase trabajaríamos sobre ella. La declaración es bien sencilla porque simplemente consistiría en quedarnos con las cabeceras de los métodos, sin más, de manera que, por ejemplo, este sería el constructor, nos quedaríamos, repito, simplemente con las cabeceras de los métodos, sin más pretensiones. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería una primera aproximación a la declaración. Por supuesto, faltarían unas líneas iniciales y finales. Vale. En cuanto a la definición, lo que queremos conseguir es especificar, quitando, pues me voy a quedar con el nombre de la clase, quitaremos todo lo que tenga que ver con declaraciones y lo único que tendremos que hacer es especificar que los métodos que estamos escribiendo corresponden, a grandes rasgos, corresponden a la clase generador aleatorio de enteros. En este caso se trata de los dos constructores y del método siguiente. Bien, básicamente esto es lo que habría que hacer, ahora lo veremos con más detalle, pero como puede ver, la construcción de los ficheros asociados a la clase es bastante sencilla. Cerrar sin guardar. Bien, vamos a ello. Bueno, por supuesto, si consideramos los ficheros que van a contener la función main, deberíamos eliminar la clase. Los ficheros include que hacían referencia o que eran necesarios en la clase ya no van a hacer falta, y simplemente nos faltaría por incluir el fichero de cabecera asociado a la clase. Por lo tanto, si nuestra clase es la clase generadora aleatoria de enteros, lo más normal es que el fichero .h se llame generador aleatorio de enteros.h. Bien, pues esto sería básicamente lo que tenemos que hacer. Bien, pues ahora vamos a verlo bien.
Y este sería el fichero .h que obtenemos. Bien, quitada la cabecera, nos centramos ahora en, como puede ver, la parte de los ficheros include, que contienen las funciones que vamos a necesitar en la clase, la zona de declaración de datos privados y en la zona de datos o de métodos públicos, simplemente, como puede ver, aparecen las cabeceras de los métodos. Lo mismo podemos decir con los métodos privados. Como puede ver, no hay una sola línea de código de instrucciones, simplemente aparecen declaraciones. Las líneas if-ndef define y finalmente en-if protegen todo el código, todo el fichero .h de la inclusión múltiple que se puede producir si no se tiene en cuenta esta precaución. Esto por un lado en el .h, mientras que en el CPP, como puede ver, además de la línea include del fichero .h que acabamos de construir, se implementan todos los métodos que hemos escrito en el .h o que hemos detallado en el fichero de cabecera. Bueno, para más detalles acerca de la manera correcta en la que se modulariza una clase, les remito a parte de la documentación de la práctica 3 en el seminario, en el artículo que les llamé modularización de funciones y clases. Aquí encontrará con mucho detalle la forma correcta de hacerlo. Bueno, pues una vez que tenemos el .h y el .cpp asociado a la clase, vamos a fijarnos en el código de cada una de las aplicaciones ya modificadas. Como puede ver, en el caso del ejercicio número 2, esta línea include, en este caso con comillas simples, comillas dobles, perdón, porque se trata de nuestro fichero .h, no se utilizan ángulos, se utilizan comillas dobles. Esta línea include le permite al compilador comprobar la validez de la creación del objeto generador y finalmente la llamada al método siguiente sobre ese objeto. El código que aparece en la función main es exactamente el mismo que teníamos en la versión ya estudiada y lo mismo podemos decir acerca del otro ejercicio. Si nos fijamos en el fichero Makefile que nos va a permitir gestionar este nuevo proyecto, vemos que serán necesarias instrucciones que nos permitan generar el objeto de la clase. Así, observe que esta parte del fichero Makefile nos permite obtener el objeto generador aleatorios de enteros.o a partir de, en primer lugar, del CPP y por supuesto del fichero .h. Y la manera de generarlo es bien simple, g++ menos c con todos los parámetros que ya conocemos. Una vez que se genera o sabemos cómo generar este objeto, vemos que, por ejemplo, para generar el ejecutable del ejercicio número 2, necesitamos enlazar el objeto asociado a ese fichero, al fichero CPP, que contiene la función main, y el objeto asociado a la clase generadora de números aleatorios. Lo mismo podemos decir acerca del otro ejercicio. Así que, si ejecutamos o si llamamos a make para construir los nuevos ejecutables, yo lo he dispuesto en una carpeta diferente, esta nueva versión, la carpeta la he llamado modularizado, el makefile aquí lo tiene, makefile modularizado.mak, que es el que aparece aquí, simplemente le digo make-f, makefile modularizado.mak, y como puede ver, se genera el objeto asociado al ejercicio número 2. A continuación se genera el objeto asociado a la clase. Aquí se genera el ejecutable asociado al ejercicio número 2. Y después se realizan las mismas tareas, pero ya para el ejercicio número 3. Así que, como puede ver, la modularización de una clase es bastante sencillo. El siguiente paso que le proponemos en esta tarea de modularización es convertir esa clase, que ahora mismo se encuentra en un fichero objeto, en una biblioteca.
La tarea es bien sencilla porque lo único que tenemos que hacer es añadir, vamos a verlo a continuación, en los ficheros CPP de los ejercicios, los que contienen la función main no se van a modificar y lo único que tenemos que hacer es modularizado lib, aquí tenemos el fichero Makefile correspondiente. Bien, vamos a fijarnos, aquí está. Una vez que generemos el objeto asociado a la clase, observe cómo generamos la biblioteca. La biblioteca simplemente se va a construir, como puede ver, una vez que se disponga del fichero objeto, y la manera de construir la biblioteca será utilizando la orden AR, diciendo que vamos a añadir a la biblioteca el objeto que hemos generado. Así, a la hora de enlazar y generar los ejecutables, la dependencia queda clara. El ejecutable depende del objeto en el cual se encuentra la función main y de la biblioteca. Y a la hora de enlazar, simplemente diremos que enlazaremos el objeto que contiene la función main con, aquí lo tiene, la biblioteca generador aleatorio de enteros, y le indicamos la carpeta donde se encuentra la biblioteca. Recuerde que cuando especificamos "-l minúscula generador aleatorio de enteros", en realidad se está enlazando con el fichero lib generador aleatorio de enteros.a. Bueno, pues si compilamos ahora si generamos los ejecutables utilizando este fichero Makefile, aquí lo tiene, Makefile modularizado biblioteca.mak, make-f, Makefile modularización biblioteca.mak. Vemos cómo el orden en que se generan los ficheros es el esperado. En primer lugar, se genera el objeto del módulo que contiene la función main del ejercicio número 2 y ahora empieza la generación de la biblioteca. En primer lugar, se genera el objeto asociado a la clase y, como puede ver, aquí se crea la biblioteca. En este caso se ha ejecutado con un reemplazo porque yo ya disponía de la biblioteca. Por lo tanto, como puede ver, lo único que ha hecho ha sido reemplazar ese módulo. Bueno, pues una vez que tenemos ya la biblioteca, ya es posible generar el ejecutable, y aquí lo conseguimos, y ahora se repiten los dos pasos para el otro ejercicio. Primer paso, generación del objeto que contiene la función main. Segundo paso, enlace con la biblioteca y generación del correspondiente ejecutable. Así que, como puede ver, una vez que tengamos claro cuál es el proceso y cómo se modulariza una clase, o en particular cualquier código que contenga funciones, vemos que el paso a conseguir una biblioteca es relativamente sencillo y lo único que tiene que hacer es mantener un orden en cuanto a la escritura de código y tener claro todas las reglas en el sentido no reglas de un fichero Makefile, sino las reglas lógicas de generación de código. Obtenga el objeto y una vez a partir del objeto obtenga la biblioteca, y una vez que tenga la biblioteca ya podrá enlazar sin ningún problema con módulos que contengan código objeto de función main para generar ejecutables. Bien, como dispone también de todo el material escrito, puede completar o puede detenerse con calma para leer y para asimilar todo el material que hemos visto en esta tercera práctica. Este será el procedimiento que seguirá habitualmente para la resolución de ejercicios durante esta asignatura. Y con esto damos por finalizado esta serie de ejercicios dedicados a la modularización.